de esa necesidad, de ese bien, ¿ya? Eso es lo que es valor por dinero, ¿no? El dinero invertido por el Estado tiene que tener una durabilidad en el tiempo de acuerdo a la calidad del producto, del bien que se ha adquirido, o de la obra que se esté realizando, o de la contratación del servicio, es decir, que haya una relación entre el servicio prestado que sea de calidad y que se pague por el precio adecuado. A su vez, mantenemos todavía la gestión por resultados, ¿no? Esa relación de calidad, de eficacia y eficiencia en la cual los miembros de las dependencias encargadas de contrataciones asumen su responsabilidad en el sentido de buscar una gestión por resultados, ¿no? Es también bastante flexible en ese sentido todavía la aplicación de la norma. ¿Por qué? Porque lo que se busca es satisfacer la necesidad de la población, ya sea que necesita bienes, se necesita cubrir servicios del Estado o generar obras. Estas tienen que tener una relación estratégica, buscando que las entidades públicas logren los objetivos trazados en el plan multianual y en el plan anual de contrataciones. En ese sentido, los actores involucrados actualmente con la nueva ley 32.069, que los dicen en su respectivo reglamento, son la Dirección General de Abastecimiento, que es una dependencia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, es un actor ya de la contratación pública, el organismo especializado de las contrataciones públicas eficientes, quien va a normar y dirigir las contrataciones. Mantenemos a la Central de Compras Públicas o Perú Compras, las entidades contratantes, que como decía, van a llamarse ahora dependencias encargadas de la contratación, DEC, y obviamente pues nuestros amigos los proveedores, ¿no? Quienes van a brindarnos los bienes, van a brindar los servicios o ejecutar las obras que el Estado necesita. Pues bien, este es el esquema de lo que vamos a revisar el día de hoy en cuanto a las acciones de las fases de actuación preparatoria, ¿no? Vamos a iniciar analizando lo que es la segmentación de contrataciones. Pasaremos por la formulación del requerimiento, la estrategia de contratación, que tiene mucho que ver con esa interacción con el mercado, para luego, terminado de realizar todas estas gestiones que están entrelazadas. Si bien las tengo acá en forma lineal, eso no significa que no se tenga que ejecutar primero esta o esta, sino que se relacionan mutuamente y dependen una de la otra. Segmentación, formulación y estrategias son interdependientes entre sí, porque de acuerdo a ello se va a poder, ¿qué cosa? Aprobar el expediente de contratación. Y con ese expediente aprobado ya podemos elaborar la base. A su vez, dentro de lo que es la segmentación y la formulación del requerimiento, podemos tener el anuncio de una contratación futura que estemos preparando para una fecha posterior y que podemos ir comunicando a los posibles postores, a los proveedores que cubran esa necesidad, para que revisen y vean lo que la entidad tiene programado a futuro. Pues bien, empecemos con el primer paso, la segmentación de contrataciones. ¿En qué consiste esta segmentación de contrataciones? Es una herramienta de gestión, es decir, tiene la finalidad de ¿qué? De coadyuvar a la determinación de ¿qué cosa? De la estrategia de contratación. Por eso les decía, y retrocedo para que lo vean, si bien está al comienzo de los pasos de las actuaciones preparatorias, está interrelacionado con la estrategia, con esos elementos que nos permiten ¿qué cosa? Poder tener el expediente de contratación completo. Pues bien, la segmentación implica el uso de discrecionalidad, es decir, es un análisis que realiza el DEC. ¿Para qué? Para poder establecer dentro de ese plan anual de contrataciones qué tipos de procedimientos de selección va a llevar a cabo durante ese año. A eso nos referimos a la segmentación. Es decir, yo
como DEC, como dependencia encargada de la contratación, tengo que determinar, voy a hacer licitaciones públicas, voy a hacer licitaciones públicas abreviadas, voy a hacer contrataciones por debajo de las 8 ITs, voy a hacer contrataciones directas, ¿no? Voy a hacer qué tipo de procedimiento voy a utilizar de acuerdo a las necesidades de mi entidad. Y eso implica que no necesariamente las entidades realicen el mismo tipo de contrataciones para un mismo bien. Por ejemplo, el Hospital Regional de Iquitos, el de Loreto, realiza sus adquisiciones de acuerdo a las necesidades de su población y puede tener programado adquirir pruebas para, ahorita que estamos con este problema de tosferina, necesita comprar tanto pruebas de diagnóstico, medicinas, medicamentos, como vacunas. Eso es la necesidad del Hospital Regional de Loreto, la cual no necesariamente es la misma del Hospital Loaiza en Lima, pero van a adquirir los mismos productos porque hay que prevenir y eliminar la posible epidemia de tosferina que pueda darse en Lima. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que para la región Loreto, que pueda tener mayor cantidad de casos de tosferina, puede hacer que sea una licitación pública general. Y para Lima, para el Hospital Loaiza en Lima, puede hacer que sea una licitación pública abreviada, de menor monto, o puede hacer una contratación directa. Va a variar, para un mismo bien, van a variar los tipos de contratación que puedan realizar. Y eso implica pues que la segmentación de esos bienes o de ese dinero disponible en el plan anual de contrataciones es distinto para cada una de las entidades. ¿Qué más? El objetivo principal de esta segmentación es clasificar las contrataciones incluidas en el plan anual de contrataciones. Es decir, yo voy a determinar cuántas licitaciones haré, cuántos concursos públicos, cuántos de ellos serán contratación directa, cuántas serán contrataciones menores. Este es un nuevo término incorporado en la ley de contratación, en la ley de compra pública. Ahora, contrataciones menores. ¿Y a qué nos referimos? A aquellas compras que están por debajo de las 8 UITs. Es decir, que no son afectadas en forma genérica por la ley, pero que ya ahora tienen una regulación mayor, una supervisión más estricta. También no se incluyen dentro de esta segmentación los procedimientos de selección no competitivos. En la próxima sesión vamos a poder hablar con más detalle de este término, pero les explico. Hablamos de procedimientos de selección competitivos y procedimientos de selección no competitivos. ¿Cuál es la diferencia? En el competitivo, su mismo nombre lo dice, van a haber varios postores compitiendo entre sí para poder ser el ganador de la buena pro. En los no competitivos se dan situaciones especiales en las cuales solo hay un único proveedor. Ya sea porque en el mercado no existe otro más, ya sea porque es otro tipo de procedimientos, porque esta es una lista un poquito extensa, de los cuales, solo para darles a entender, son aquellos casos en que no hay una competencia, ¿ya? Y también están los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley. Ya no entran en esos supuestos excluidos, ya no entran las contrataciones por debajo de las 8 ITs. Tienen un tratamiento especial con la nueva norma. Acá ya mantenemos los supuestos que teníamos en la anterior ley, pero sacamos de ese grupito a las compras por debajo de 8 ITs. Y la vamos a llamar ahora contratos menores. Bien, estos tres grupos no entran en la segmentación, mientras que el resto de licitaciones o procedimientos de selección competitivos, aquellos en los cuales hay varios postores, deben haber varios postores, sí tenemos que segmentarlos, es decir, clasificarlos de acuerdo a nuestro PAC, a nuestro Plan Anual de Contratación. Pues bien, ¿qué criterios vamos a utilizar para esa segmentación? En primer lugar, la cuantía, cuánto nos va a costar. Y en segundo lugar,
los riesgos. Esto es interesante. Ahora las DEC, las dependencias encargadas de contratación, tienen que sopesar el riesgo de que su procedimiento de selección no se pueda llevar a cabo o tenga algún problema. Y ahora se analizan los riesgos de esos procedimientos. Cuando hablamos de la cuantía, podrían ser procedimientos de selección de cuantía baja o de cuantía alta. ¿Qué significa eso? Que ese procedimiento de selección que vamos a seleccionar y vamos a preparar puede ser que tenga un valor menor al 10% de todo lo programado en bienes y servicios contemplados en nuestro PAC. Supongamos que es una entidad que tiene presupuestado para su plan anual de contrataciones 5 millones de soles, una entidad pequeña. Pues puede ser una contratación de menor cuantía o de cuantía baja, decimos, si es por debajo del 10%, o sea, por debajo de los 500.000 soles. Podría ser una ejecución de obra por una pequeña obrita de 350.000 soles, ¿no? Una remodelación de aulas, una reparación de aulas, por ejemplo, o podría ser una licitación de bienes, adquisición de carpetas, y estamos por debajo de esos 10%. En cambio, cuando es cuantía alta es porque el monto que necesitamos para llevar a cabo ese procedimiento de selección es mayor al 10%. Yendo al mismo ejemplo, tengo 5 millones, es una entidad pequeñita, 5 millones, pero yo necesito 1 millón de soles para una obra. Eso es una cuantía alta, supera largamente el 10% de lo asignado, ¿no? El segundo elemento, como les decía, era el riesgo. Y aquí vamos a tener algunas consideraciones para determinar que un procedimiento de selección sea de alto riesgo, que es lo más importante. Que tengamos el temor o la preocupación de que nuestro procedimiento de selección pueda no llevarse a cabo, que se nos pueda caer, como decimos, ¿no? En ese caso tenemos que evaluar si procedimientos de selección similares realizados anteriormente quedaron desiertos, es decir, no hubo postores, o el único o los postores que estuvieron no pasaron los requisitos de calificación, y por lo tanto ese procedimiento de selección se cayó, no pudo realizarse. Eso es un elemento que nos apunta que este procedimiento de selección que estamos preparando es de alto riesgo. Un segundo elemento es que no haya lo suficiente cantidad de postores para nuestros procedimientos de selección, que sea un bien o un servicio escaso en el mercado, y que para ese caso tenemos que determinar si tenemos menos de 3 o igual a 3 postores. Ojo, solo hay 3 proveedores en el mercado que cubren esta regla, o hay menos de 3, solo 2. Eso hace que nuestro procedimiento sea de alto riesgo, ¿no? Eso en cuanto a bienes y servicios. Y en el caso de bienes, y en el caso de servicios, tenga solo 2. O sea, 2 especialistas que puedan brindarme el servicio. O solo 1. Eso hace que mi procedimiento de selección sea de alto riesgo. Otro elemento que lo limita y que nos lleva a pensar que puede ser de alto riesgo es que sea un producto escaso en el mercado, que no exista mucha disponibilidad de él. Entonces, hemos hecho la averiguación en el mercado y solo encontramos que en el mercado nosotros queremos adquirir, por decir, 100.000 vacunas. Hemos averiguado y nadie tiene en stock las 100.000 vacunas, solo tienen 50.000. Eso hace que nuestro procedimiento sea de alto riesgo. ¿Por qué? Porque quiere decir que quien postule va a solicitar que el plazo de entrega sea mayor, porque van a tener que importarlo. Entonces, eso arriesga que nuestro procedimiento de selección se alargue en el tiempo, nadie cumpla con los plazos de entrega que la entidad solicita, etcétera, etcétera. Ahora bien, si no se dan ninguna de estas 3 posibilidades, es decir, no hubo procedimientos anteriores que quedaron desiertos, hay más de 3 postores para bienes, hay más de 2 para servicios, o hemos hecho nuestra indagación de mercado y resulta que hay stock suficiente a nivel nacional, decimos que en ese caso el procedimiento de selección es de bajo riesgo. No se cumplen ninguna de estas 3 alternativas,
el procedimiento es de bajo riesgo. Veamos con un ejemplo, o un par de ejemplos, mejor dicho. Ejemplo 1. En este año 2025 hay una entidad, un ministerio, que requiere la adquisición de ¿qué cosa? Piedra chancada de 3/4 de pulgada. En la evaluación del riesgo de la DEC, de la Dependencia Encargada de Contrataciones, advierte lo siguiente: que hubo un procedimiento de selección declarado desierto por falta de postores en el año 2023. Ojo, si retrocedemos y vemos, estamos en esta situación, ¿no? En el primer, considerando la posibilidad de que haya habido procesos anteriores en que la entidad tuvo que declarar desierto el procedimiento. En ese caso, hablamos de que este es un procedimiento de alto riesgo, ¿no? Es decir, hay la posibilidad que en los últimos 2 años se hayan presentado procesos desiertos para el bien que queremos adquirir y por lo tanto es riesgoso. Puede ocurrir nuevamente de que el procedimiento de selección quede desierto. Otro ejemplito sería, por una empresa del Estado requiere realizar la contratación de un servicio. ¿De qué cosa? De seguridad. Y en este caso es para una sucursal en Arequipa, ¿no? Por decir, ¿no? Se revisan los procedimientos de selección de los 2 últimos años y se advierte de que en ambos casos siempre ha habido más de 5 postores. O sea, no ha habido ninguna dificultad y se ha adjudicado adecuadamente. En ese caso decimos que es de bajo riesgo. Bajo riesgo. ¿Por qué? Porque hay postores. No se incumple ninguno de los 3 criterios mencionados anteriormente. Que haya quedado desierto un procedimiento, que no haya postores suficientes o que el producto o el servicio sea escaso en el mercado. No hay ninguno de esos 3, es bajo riesgo. ¿Entendido? Bien, cuando mencionamos estos 2 elementos, el riesgo y la cuantía, lo podemos traspasar a un cuadro de doble entrada y vamos a obtener una clasificación de 4 categorías. Vamos a tener los procedimientos de rutina, los rutinarios, que son de bajo riesgo y baja cuantía, las adquisiciones más comunes, más elementales que puede tener una entidad pública y que obviamente no deberían presentar ningún problema al momento de convocarse, ¿no? Deberían fluir normalmente y llegar al objetivo, que es la contratación del proveedor que pueda brindar el bien o el servicio o que pueda ejecutar la obra sin ningún problema. Un segundo grupo son los que son de bajo riesgo, pero que son de cuantía alta, o sea que son un poco más costosos. A ese grupo les vamos a llamar que son operacionales, ¿no? No son riesgosos porque constantemente en los últimos años se han adquirido con normalidad, pero requieren mayores recursos económicos por parte de la entidad. Un tercer grupo, ya entrando a este nivel, son los de riesgo alto, pero que tienen una cuantía baja, es decir, no son costosos. A esos vamos a llamar que son procedimientos críticos por el riesgo de que pueda ocurrir la declaratoria de desierto, la inexistencia de postores, o por, ya sea menos de 3 para bienes o menos de 2 para servicios, y que haya una limitada disposición en el mercado de ellos. Entonces ahí tenemos un riesgo, pero los montos a invertir no son altos. Por eso llamamos que esto es crítico. Y más bien en el último grupo tenemos aquellos que son de alto riesgo y de valor alto también, que son costosos. Y a ese grupo vamos a llamarlos estratégicos. Son los bienes estratégicos que adquiere el Estado para cubrir necesidades puntuales, pero que pueden o tienen el riesgo de no poderse llevar a cabo por alguno de los 3 factores antes mencionados, y que también implican un gasto oneroso para el Estado, ¿no? Estos son los 4 grupos en los que podemos segmentar nuestras contrataciones: rutinario, operacional, crítico y estratégico. Pues bien, para evaluar esta clasificación que hemos mencionado, utilizaremos el SEACE del llamado Pladicop, que es la plataforma digital de compra pública. Así se ha decidido denominar
a todos los elementos que ahora tendremos en la web para poder consultar sobre los procedimientos de selección. Y ya no solo sobre procedimientos de selección. Vamos a poder consultar sobre los mismos proveedores, sobre los oficiales de compra, aquellos empleados, gestores públicos que están capacitados para realizar la compra pública. Todos ellos van a formar parte de lo que ahora se va a denominar el Pladicop. También está, por ejemplo, el portal del RRP, Perú Compras, todos ellos conforman la plataforma digital de compra pública, ¿no? También sirven para esta segmentación los expedientes de contratación físico, es decir, lo que posee la entidad y que le sirven de referencia para saber, como decíamos, qué es lo que ha ocurrido en procedimientos de selección anteriores, si estos han quedado desiertos, si no han quedado desiertos, se han podido culminar, etcétera, etcétera, ¿no? Y también entra a tallar mucho la experiencia, el expertise de los funcionarios de las dependencias encargadas de contratación. Si conocen o tienen experiencia previa en la adquisición de los bienes que necesitan, si conocen o tienen experiencia previa sobre los servicios que van a contratar o de las obras que piensan ejecutar, ¿no? Eso les va a permitir que esta segmentación se realice adecuadamente y no tengan inconvenientes después para poder llevar a cabo sus procedimientos de selección. Pues bien, eso lo mencionado hasta este momento es para bienes y servicios. Para obras se incorporan dos elementos nuevos, la contratación básica y la contratación avanzada. Es decir, cuando se hace la segmentación para la contratación de obra pública, vamos a clasificarlas en contratación básica y contratación avanzada. ¿Qué implica la contratación básica? Que es una contratación de bajo grado de innovación, no es nada nuevo y tampoco no tiene mucha complejidad. Y por lo tanto, esta información de la innovación o la complejidad de la obra nos la brinda ¿quién? El área usuaria, ¿no? Ella es la que va a proporcionar a las dependencias la información correspondiente y esa información va a servir de apoyo a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Cuando se programan obra pública, al igual que los bienes y servicios, se hace un plan multianual de 3 años para adelante, ¿no? Entonces quiere decir que esa información que el área usuaria le brinde a la Oficina de Programación Multianual va a servir para determinar si esa obra que vamos a proyectar es compleja o no, y si no lo es una contratación básica. Asimismo, al igual que como hemos visto para bienes y servicios, hay que evaluar si las obras o obras similares anteriormente se pudieron llevar con normalidad o han tenido dificultades, ¿no? Y a su vez si el DEC, la dependencia encargada de contrataciones, tiene experiencia manejando este tipo de obra pública. Y también, al igual que como en bienes y servicios, hay que saber si hay postores, si hay quienes puedan ejecutar la obra o han realizado obras similares, ¿no? Y finalmente, y esto es muy importante, para que sea considerada contratación básica, no puede ser un saldo de obra. Es decir, esto no se puede convocar a un procedimiento de selección de saldo de obra como contratación básica. En ese caso, será una contratación avanzada. Si no cumple con estos 4 requisitos, la contratación es una contratación avanzada. ¿Por qué? Porque es una contratación, digamos, más compleja. Hay la posibilidad de que el DEC no tenga la experiencia para poderlo llevar a cabo, o simplemente porque no se tiene la certeza de que haya proveedores o postores suficientes para la contratación, ¿no? Entonces ya no lo llamamos como en el caso anterior de bienes y servicios, veámoslo, retrocedamos, ya no lo vamos a llamar rutinaria, operacional, estratégica o crítica, sino van a ser llamadas contrataciones básicas o avanzadas, ¿ya? Sigamos. Veamos un ejemplito para ver en cuál de los dos supuestos caería. Hay un gobierno regional que requiere la ejecución de un saldo de obra, ojo,
Ojo al término, ya eso nos da una luz, correspondiente a su sede institucional por un monto de 150 millones. El monto es fuerte, el monto es alto, pero es un saldo de obra. En ese caso, por ser un saldo de obra, independientemente de la cuantía, esto es una contratación avanzada. Porque la contratación básica no incluye a los saldos de obra. ¿Entendido? Veamos ahora otro ejemplito para poder avanzar. Una entidad del gobierno nacional requiere contratar la ejecución de un hospital nivel 2. No es un nivel muy alto, es un nivel bajo todavía, pero que incluye la instalación del equipamiento médico. Es un equipamiento básico, elemental, no estamos pidiendo acá nada sofisticado, lo necesario e indispensable para que este hospital de nivel 2 pueda funcionar, tanto en consultorios como en sala de operaciones, ¿no? Y en los últimos años, previos a dicha contratación, la entidad ha hecho obras similares, ¿no? Tiene experiencia y han participado más de 5 postores, ¿no? En ese caso, ¿qué situación estamos? Estamos en una contratación básica. Hay experiencia por parte del DEC, se han realizado licitaciones previas con más de 5 postores y no es un saldo de obra, es una ejecución nueva. Por más que es un nivel básico de hospital, pero cumple con todos los requisitos que nos determinan que esto es una contratación básica, no es avanzada. Muy bien. Eso es en cuanto a cómo podemos clasificar nuestros procedimientos de selección de acuerdo a dos criterios, ¿no? Era la cuantía y el riesgo. Pues bien, para el caso de obras, ya no solo nos basaremos en el CAC del Platicop, ni en la experiencia del DEC o en los expedientes que puedan figurar en físico en la entidad, sino también en los expedientes técnicos de la obra, en aquello que hemos preparado para previamente a esta obra y en la verificación de los códigos únicos de inversión, ¿no? Para clasificar adecuadamente a nuestra obra, ¿no? Pues bien, hasta ahí es lo que es la segmentación. La segmentación, como hemos visto, nos dice cómo debemos clasificar. Si son procedimientos de alto riesgo, de bajo riesgo, mayor o menor cuantía, o si son obras básicas o avanzadas. Teniendo esos criterios determinados, podemos pasar a la formulación del requerimiento. Repito, esto no quiere decir que sea lineal, son entrelazados. Pues obviamente, para yo saber si esto es alto riesgo, bajo riesgo, mayor o menor cuantía, tengo que conocer qué producto, qué bien, qué servicio o qué obra voy a ejecutar. ¿Y quién me va a dar la información? El área usuaria al momento de que formular su requerimiento. Pues bien, ¿cuál es el objetivo de esta etapa de la formulación del requerimiento? Es describir de forma clara y objetiva qué se necesita. Es decir, ya sean bienes, servicios u obras, o consultoría de obras, ¿no? No necesariamente la obra, sino la consultoría. ¿Para qué se necesita? ¿Cuál es la finalidad de adquirir esos bienes o contratar esos servicios? ¿Y en qué condiciones debe ejecutarse? ¿No? Es lo principal. ¿Quién es el responsable de esta etapa? Básicamente, la formulación del requerimiento lo hace el área usuaria. Ella, el área usuaria, quien necesita el bien, quien solicita el servicio o que requiere la obra, es quien va a formular este requerimiento y lo va a remitir a la dependencia encargada de la compra. Esta verifica esa información que cumpla con la normativa de contratación pública y a su vez, y esto es muy importante, puede perfeccionar el requerimiento, es decir, puede mejorarlo. De acuerdo a esa segmentación previa que haya realizado, puede mejorar las características y también de acuerdo a esa investigación de mercado que haya realizado, ¿no? Esa interacción que realiza con los posibles postores, ¿no? Acciones clave. La DEC
va a verificar que la necesidad plasmada se encuentre en qué cosa? En el cuadro multianual de necesidades. Tiene que estar incluida en ese cuadro multianual y obviamente si está en el cuadro multianual de necesidades va a estar en el plan anual de contratación, ¿no? Es decir, el área usuaria no puede solicitar aquello que no esté dentro de este cuadro multianual y mucho menos que no esté en el PAC. El área usuaria formula el requerimiento de forma clara. Esto es importantísimo, señores. Muchos de los procedimientos de selección, obviamente con la ley anterior, porque recién estamos empezando a aplicar la nueva, se han caído por este problema, que no hay una especificación clara. Hay mucha redundancia, hay ambigüedad en la descripción de los bienes o del servicio. Entonces, ¿qué ocurre? No se puede recurrir a descripciones, meramente a descripciones, sino que tiene que haber una profundidad mejor o mayor en lo que se redacta al momento de hacer ese cuadro de requerimiento, ¿no? Es importantísimo que la DEC, la dependencia encargada de contratación, y el área usuaria trabajen de la mano. ¿Por qué? Porque del éxito en las especificaciones técnicas, en los requerimientos, va a ser el éxito del procedimiento de selección. Pues bien, ¿cómo se formula ese procedimiento de selección? Obviamente es el área usuaria quien va a identificar que esa necesidad se encuentra en qué cosa? En el cuadro multianual de necesidades. Es decir, sí, me han programado para este año, puedo adquirir medicinas para tratamiento de cáncer. Perfecto. O medicinas para tratamiento de la diabetes. Entonces, está proyectado que sea tal cantidad. Ya. Entonces, ahora me voy a abocar a preparar el requerimiento. ¿Cuánto necesito? ¿En qué momento? ¿En qué meses? Y de acuerdo a eso, la DEC revisa que ese requerimiento cumpla con ¿qué? Con la normativa de contrataciones. Cumplida la normativa, procede al siguiente paso, pero puede ser que haya algunas cositas que la DEC haya detectado ese requerimiento y dice, un momentito, está bien lo que me estás pidiendo, pero esto puede ser mejor. ¿Por qué no hay que corregir aquí, corregir acá, para que no haya problemas al momento de lanzar el procedimiento? Esas modificaciones, esos cambios, esos ajustes que le da la DEC al requerimiento, tienen que pasar nuevamente por el área usuaria y decir, no te objeto lo que tú me has dicho, está bien. La no objeción hace que esto continúe. Si yo lo objeto como área usuaria, regresa a la DEC y la DEC lo tiene que reformular. Y así estaremos hasta que no haya objeciones a ese requerimiento. Cuando ya no hay objeciones, se procede a realizar los actos correspondientes a la estrategia de contratación, que es el siguiente paso. ¿Entendido? Área usuaria identifica que esté en el cuadro multianual de necesidades, elabora su requerimiento, se lo remite a la DEC lo ajusta a la normativa, lo perfecciona, lo regresa al área usuaria para que diga, perfecto, no te lo objeto, o si hay objeciones, retorne para que lo corrija, y ya aprobado por la área usuaria, pasamos al siguiente paso de los actos preparatorios. Consideraciones para la formulación de ese requerimiento. Ese requerimiento se formula en estricto cumplimiento del capítulo 3 de la sección específica de las bases. Eso significa que el área usuaria deberá tener a su mano el formato ya estandarizado de bases y de acuerdo a ese formato estandarizado de bases establecer el requerimiento de acuerdo a los puntos que ese formato estandarizado le establece en el capítulo 3. ¿No? ¿De qué cosa? De la sección específica, ¿no? ¿Qué más? La elaboración del requerimiento no es estático. ¿Por qué? Porque conforme avanza el tiempo pueden cambiar las situaciones. Ejemplo, yo quiero programar adquisición de medicinas para lo que les mencionaba, ¿no? El problema que se está suscitando con la tosferina. Y resulta que he proyectado como área usuaria que en los meses de julio, agosto y septiembre
va a haber un incremento considerable de casos de tosferina por las condiciones climáticas propias de nuestra ciudad, ¿no? Hemos visto que en los últimos días el clima no nos ha favorecido mucho. Entonces yo proyecto adquirir un número determinado de vacunas, por decir, porque tengo que cubrir a la población infantil que no está vacunada. Resulta que conforme voy avanzando en este mes de junio, noto que la incidencia de casos ha disminuido por algún motivo. Ah, caramba, ya no tengo tantos casos de tosferina. ¿Qué ha pasado? A lo mejor ha habido un retroceso en la infección, algo por el estilo. La gente se está cuidando mejor, tenemos la experiencia previa de la pandemia, entonces los padres de familia protegen mejor a sus hijos, le ponen mascarillas, evitan que si están resfriados enviarlos al colegio y esas cosas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que los casos han disminuido. ¿Y qué significa eso? Que ya no requiero tantas vacunas. Entonces tengo que reajustar mi requerimiento. Por eso decimos que no es un proceso estático, sino que es flexible. Y además puede irse perfeccionando durante la estrategia de contratación. En este paso, en la formulación, no queda el perfeccionamiento del requerimiento. Continúa todavía en los siguientes pasos. Es decir, voy ajustándolo hasta el final, hasta cuando ya lo tenga para aprobar, hasta ese momento puedo ajustar mi requerimiento. ¿Ya? La modificación del requerimiento no implica, ojo, no implica que deba repetirse todo lo realizado. No, no, no. Ese ajuste solo va a afectar a esa parte de mi requerimiento. No afecta todo lo anterior. No afecta a la segmentación, no afecta a la interacción tampoco. Tengan en cuenta, como decía, que esos tres elementos, segmentación, requerimiento e interacción con mercado y la estrategia son entrelazados. Entonces, el hecho que yo tenga que ajustar mi requerimiento no me implica que tenga que realizar nuevamente la segmentación o que tenga que realizar una interacción de mercado nueva, ¿no? De modificarse ese requerimiento que va a ocurrir, la D debe obtener la no gestión del área usuaria. Es decir, si por este caso de las vacunas se ha disminuido el número de vacunas a requerir y la DEC dice, ¿sabe qué? Está bien, voy a disminuir, pero tengo un nuevo proveedor que me ha informado de que tiene vacunas de mejor calidad, con unas especificaciones distintas y hay que ajustarlas de acuerdo a eso. El área usuaria dirá, un momentito, déjame revisarlo. Si está de acuerdo, te lo apruebo. Si no, me lo recorrige nuevamente. ¿Ya? No necesariamente el cambio del requerimiento, las modificaciones del requerimiento deben obtener la no gestión. No necesariamente, ¿ya? Por si acaso. Al elaborar las bases, la evaluación no puede modificarse. Ojo, al elaborar las bases, los evaluadores no pueden modificar ¿qué cosa? Directamente el requerimiento. Ya cuando estamos en la etapa de elaboración de bases, ese requerimiento no se puede modificar. Hasta ese punto podemos hacer la modificación. Cuando ya vamos a elaborar la base, ya no podemos incluir nada, ¿no? No podemos modificar el requerimiento. Tenemos que estar plenamente seguros que cuando vamos a elaborar la base, ese requerimiento ya está perfecto, adecuado y que no va a tener ningún problema al momento de lanzarse el procedimiento. Eso es lo más importante, que tanto la DEC como el área de usuario estén convencidos de que ese requerimiento plasmado en la base va a poderse llevar a cabo y que no va a tener objeciones al momento del procedimiento. Tercer paso, la estrategia de contratación. Y en este paso, acá hay una serie de elementos importantísimos para estudiar. Aparte de la interacción con el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo de esta estrategia es realizar un análisis, valga la redundancia, estratégico de variables que van a influir en la contratación. Vamos a analizar variables. Vamos a ver la aplicación concreta del principio de valor por dinero. ¿Ya? ¿Quién realiza esa estrategia? La DEC. La dependencia encargada de la contratación es la que realiza esta estrategia de contratación. Pero no lo hace solo, ¿eh? Lo coordina con el área usuaria. Especialmente en lo que se refiere al requerimiento, a perfeccionar ese requerimiento. Acciones claves de este paso de la estrategia de contratación.
la identificación y evaluación de las variables, ¿no? Hay que evaluar la necesidad y o conveniencia de la participación de un experto. Ojo, si es necesario recurrir a un experto evaluador que nos ayude con esta etapa, se puede utilizar, ¿ya? Perfeccionar el requerimiento a partir de la información obtenida en la interacción con el mercado, por eso es que está interrelacionado, como vimos en el cuadrito, es también necesario que se evalúe si se requiere ese perfeccionamiento de requerimiento con alguien que sea también experto. No solo en la identificación de las variables, sino también en el perfeccionamiento, ¿ya? También es necesario que este perfeccionamiento de requerimiento no tenga objeciones, ¿ya? Y hay que sustentar ese análisis de variables. Ojo, no es solamente decir, bueno, pues estas son las variables, ya. No, hay que sustentar por qué esa variable se ha utilizado de tal o cual forma, ¿ya? Y es una evaluación integral, en conjunto. Veamos, pues, algunas consideraciones. La estrategia de contratación es un proceso flexible, al igual que el resto, todos los pasos que hemos ido viendo no son rígidos. Varían de acuerdo a las situaciones, a las necesidades, a la coyuntura de la entidad, y que se alimenta siempre de constante información. Conforme vamos avanzando en este procedimiento de selección, puede llegarnos información nueva, podemos tener información de nuevos proveedores que ingresan al mercado, que nos permiten tener nuevos alcances sobre algún producto. Cuando hablamos de estrategia, no estamos hablando de un formato, de un formulario nada más. Eso es al final de la realización de la estrategia. Por eso digamos que había que sustentarlo con un informe, el análisis. Eso es la parte final de esta etapa de la estrategia, el obtener el informe final. Pero no es solo eso la estrategia. La DEC puede variar su estrategia o modificarla o perfeccionarla conforme va avanzando. Y finalmente, este análisis y evaluación integral que la estrategia de contratación exige, la realizan los compradores de la DEC, aquellos que están certificados por el OEC, ¿no? Y supone actos de discrecionalidad. ¿Por qué? Porque tiene que estar sustentado en el principio de valor por dinero. O sea, hay que tener mucho cuidado, esto no se puede tomar a la ligera, tiene que ser un análisis concienzudo, detallado, especificado claramente en ese informe, porque vamos a priorizar este principio de valor por dinero. ¿Cuáles son los insumos o aquellas herramientas que nos van a permitir realizar esta estrategia? Obviamente el requerimiento, ¿no? De ahí va a partir todo. La información obtenida en la interacción con el mercado. Por eso cuando vimos el cuadro general, la estrategia estaba entrelazada con esta interacción con el mercado. Y finalmente, la actual norma lo recalca mucho, la experiencia del aporte de expertos evaluadores, ¿no? Que es a considerar, ¿ya? Si es necesaria o no su participación. Puede ser que los mismos funcionarios de la DEC sean expertos en el tema y no requieran a un experto evaluador externo, ¿no? O sí lo requieran porque esta es una adquisición nueva, novedosa, o nunca se ha realizado en la entidad, entonces necesitan a alguien que los ayude a evaluar estas variables, ¿ya? Esta estrategia cumple una serie de pasos. La primera de ellas es la identificación de las variables, como les había mencionado, y eso está incluido en la ley, en los artículos 46.1 y 154.1 del reglamento. Artículo 46.1 para aquellas variables generales para todos los tipos de adquisiciones, bienes, servicios u obras, y el 154.1 específicamente para obras y consultoría de obras, ¿no? Hay que determinar los insumos, es decir, estos tres elementos que habíamos visto, hay que determinar cuáles de ellos vamos a utilizar, o utilizar los tres, o solo dos, porque a lo mejor no utilizamos la ayuda del experto externo,
solo nos basamos en la información propia de la entidad y el requerimiento. También debemos recopilar información. Acá entra la interacción con el mercado, el análisis de esas variables que hemos identificado y la elaboración del formato de estrategia de contratación. Ese informe final que nos ayuda a tener ya casi todo listo para terminar con nuestro expediente de contratación. Ahora, ¿qué variables deben contemplarse? Y son una serie de variables bastante interesantes. En primer lugar, ¿qué tipo de procedimiento de selección competitivo vamos a realizar y cuál va a ser su modalidad? Es decir, nos vamos a basar en lo que habíamos visto al comienzo, en la cuantía y el riesgo, y con eso vamos a determinar, de acuerdo al objetivo, al objeto de la contratación, qué es lo que vamos a adquirir, bienes, servicios, obras, podemos determinar la modalidad de contratación que vamos a utilizar, y eso está en el reglamento, en los artículos 93, 94 y 95. Si en este caso hemos determinado que no va a ser un procedimiento de selección competitivo, sino un no competitivo, ojo, porque hay una situación especial en la cual solo hay un único proveedor en el país que nos puede brindar el bien o el servicio, tenemos que sustentar por qué vamos a utilizar un procedimiento de selección no competitivo. ¿Ya? Puede resultar que tengamos que declarar la viabilidad para la contratación vinculada a un proyecto de inversión, un IOR, ¿no? En ese caso hay que sustentar por qué vamos a ir por un proyecto de inversión de este tipo. O si no, también puede darse, esa es otra variable, que no sea ni competitivo ni no competitivo, sino que sea una contratación pública eficiente. Y esta es una novedad en cuanto a la terminología, pero son procedimientos de selección que ya existían en la anterior ley. Ejemplo, compras menores. Y como decía al comienzo de la sesión, compra menor son aquellas compras por debajo de las 8 UITs. La actual ley la ha incluido dentro de este grupo de contratación pública eficiente, ¿no? Que es lo más común, ¿no? Actualmente, muchas entidades, para evitarse el engorroso paso de hacer una licitación pública, un concurso público, busca cubrir sus necesidades con compras por debajo de las 8 UITs, ¿no? Compras menores, que ahora va a estar mucho más regulado, ¿eh? Ojo, ya no está dentro de los supuestos excluidos de la ley, sino que tienen un tratamiento especial. Compras por encargo, ¿no? Son aquellas adquisiciones en las cuales le encargamos tal vez a una entidad internacional de que nos lleve a cabo la contratación. Compra centralizada, es decir, tenemos una entidad que centraliza las compras. Un ejemplo de una entidad centralizada es Cenares, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud. Esas son las iniciales de Cenares. Es el ente encargado del MINSA de adquirir una serie de productos, bienes, para todos los estamentos de salud pública, ¿no? Desde las postas más pequeñitas hasta los hospitales. Entonces, él adquiere, ¿para qué? Para distribuir esa compra a nivel nacional. Eso es una compra centralizada. Compra corporativa. Dos o más entidades públicas distintas se juntan para adquirir un mismo bien. Por ejemplo, hablando de salud, podemos juntar al MINSA con Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales y deciden adquirir un mismo bien para todos. Son dos entidades que dependen de diferentes ministerios, ¿no? Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, hablando de la policía, y los hospitales en general del Ministerio de Salud. Entonces ahí tenemos una compra corporativa. Y una novedad es la compra pública de innovación. Esto es nuevo en la ley, ¿no? Aquellas adquisiciones de cosas que antes no se han adquirido y que son novedosas para el Estado. Es una innovación. Y ya también bastante conocido, el acuerdo marco, ¿no?
Todos ellos forman lo que se llaman las contrataciones públicas eficientes. Yo debo establecer, de acuerdo a mi estrategia, si me voy a ir por una selección competitiva, una no competitiva, es un proyecto de inversión especial o es una contratación pública eficiente. Esa es parte de las variables que yo tengo que manejar. ¿Qué más? El tipo de evaluador. ¿Quién va a llevar a cabo el procedimiento de selección y va a evaluar las propuestas? Va a ser un oficial de compra, es decir, un especialista de la misma DEC que está capacitado para llevar a cabo la contratación pública. Voy a formar un comité de selección, el llamado antes comité de selección, conformado por 3 integrantes, de los cuales al menos uno de ellos es comprador público, es decir, que es un oficial de compra. O voy a formar, y esto es nuevo, un jurado. En el jurado voy a tener 3 a 5 expertos en el objeto de la contratación. Acá yo tengo que tener a alguien que sea un jurado de compra, o sea, un comprador público de la DEC, y tengo que tener un experto o profesional capacitado en lo que se va a adquirir. Tiene que tener conocimiento técnico, ¿no? O experiencia. Y esa experiencia en la contratación no puede ser menor de 8 años. Ojo, ¿ya? En cuanto a experiencia general, o sea que tiene 8 años en compra pública en general, de bienes, servicios, lo que sea, y tiene al menos 5 en la especialidad. Si yo voy a adquirir mobiliario de oficina, tiene que haber participado en estos últimos 5 años en adquisiciones de ese tipo. Si quiero adquirir vacunas o medicinas, tiene que ser un especialista en ese rubro. Si quiero adquirir equipos de cómputo o software especializados, también tendría que tener esa especialidad, ¿no? En el caso del jurado, son 5 expertos que tienen conocimiento en el tema. Ojo en este caso, estos jurados solo evalúan las propuestas y no intervienen en ninguna otra etapa de la contratación. Mientras que en el comité, ellos sí intervienen incluso en la formulación de la base. Acá no. Acá este jurado se va a limitar a evaluar las propuestas, nada más. El resto de pasos siempre lo va a hacer la DEC, la dependencia encargada de la contratación. Son novedades que tiene la 32.069, son incorporaciones interesantes a la ley que hacen que los procesos ahora tengan una diversidad de factores. ¿Qué más? Tiene que evaluarse en esta etapa de estrategia qué requisitos de calificación y precalificación, dependiendo del proceso, pueden utilizarse o no. Si vamos a tener un procedimiento con precalificación, ¿cuáles van a ser esos requisitos? Si va a ser un requisito sin precalificación, ¿qué requisitos de calificación voy a incorporar, ¿no? Y en este caso, voy a determinar cuáles son de carácter obligatorio o cuáles son facultativos, ¿no? Todo eso se tiene que evaluar. También tiene que verse la propuesta de qué cosa, de los llamados factores de evaluación, ¿no? Aquellos que van a requerir puntaje, ¿no? Los requisitos de calificación y precalificación es si se admite o no, mientras que los factores de evaluación son los que van a tener puntaje, ¿no? ¿Qué más? Las modalidades de pago. Esto también es muy importante. En esta etapa se evalúa qué modalidades de pago voy a requerir de acuerdo a la adquisición que voy a realizar. Y hay una clasificación separada, en primer lugar, para bienes y servicios y después para obras. Para bienes y servicios vamos a tener la ya conocida suma alzada, que es un pago fijo por toda la contratación en general. Los precios unitarios, que van en función a las cantidades efectivamente realizadas. Puede haber un esquema mixto, en que tenga una parte a suma alzada y otra parte a precios unitarios. Las tarifas, ¿no? Que es aquel pago en tiempo estimado y referencial de lo que se ejecuta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener tarifas para lo que es un determinado servicio y ese servicio me van a pagar por las horas efectivas brindadas de servicio, ¿no? Por ejemplo, servicios de limpieza, ¿no? De una entidad pública, ¿no? Contratamos a una empresa que se dedica al servicio de limpieza y se va a pagar por tarifas de acuerdo a las horas en que efectivamente realizaron las limpiezas, ¿no?
porcentajes también, ¿no? Cuánto se va avanzando de la obra, se va pagando por porcentajes. Los honorarios y la comisión de éxito, ¿no? Esto tiene, por ejemplo, en el caso de nosotros los abogados, es muy conocido, ¿no? Nosotros cobramos por honorarios y también podemos cobrar un bono por comisión de éxito. También en el Estado se puede aplicar. Y el pago por consumo, ¿no? Aquello que se basa en las horas de servicio consumidas, ¿no? No nada extraño, como por ejemplo son los consumos de luz, agua y por ejemplo, ¿no? Servicios consumidos efectivamente, ¿no? Mientras que para las modalidades de obras y consultoría de obras, solo tenemos 4. Suma alzada, precios unitarios, esquema mixto, que ya lo hemos mencionado, y por costo reembolsable, ¿no? Se reembolsa al contratista aquellos costos realmente ejecutados, ¿no? Quizás los permisos, licencias que ha tenido que pagar el contratista y que pueden ser reembolsables, ¿no? Ojo acá, para lo que son supervisión de obras, solo se permite tarifas y esquema mixto. No está acá. ¿En qué lo vimos? Acá, ¿no? Tarifas y esquema mixto. Eso también se aplica para la supervisión de obras, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esta variable también, la modalidad de pago. Mi procedimiento de selección, ¿qué modalidad de pago voy a incluir, ¿no? La forma de entrega, ya sea de bienes, servicios y también la forma de entrega para obras. Va a ser llave en mano. Esta es una modalidad en la cual no solo hago la obra, sino que lo dejo todo listo para que pueda entrar en funcionamiento el bien o el servicio. Por ejemplo, la adquisición de aires acondicionados para una entidad pública. No solo yo convoco a una llave en mano, ¿para qué? Para que no solo me vendan el aire acondicionado, sino que lo instalen, lo dejen funcionando. Yo le voy a pagar al proveedor cuando vea que el aire acondicionado está funcionando, por ejemplo, ¿no? Llave en mano con mantenimiento. Igual, puedo contratar solo la compra del aire acondicionado y su instalación, como puedo comprar el aire acondicionado, la instalación y que me cubra un mantenimiento por 5 años. Eso ¿qué va a ocurrir? Va a variar el costo, ¿no? El precio de la adquisición va a ser distinta porque estoy incluyendo un mantenimiento. El suministro con comodato. Esta es una modalidad muy utilizada en las contrataciones del sector salud, cuando adquiere, por ejemplo, pruebas de laboratorio. Tengan presente de que las necesidades de pruebas de diagnóstico implican muchas veces la utilización de equipos especiales, ¿no? Rayos X, por ejemplo. Necesitas un equipo de rayos X para poder para utilizarlo y sacar las placas de rayos X. Vas a comprar las placas, pero necesitas el equipo. O quieres hacer pruebas de sangre, de análisis de sangre. Vas a comprar los reactivos para las pruebas de sangre, pero necesitas el equipo donde se va a procesar la prueba. En ese caso, puedes adquirir las pruebas, pero el proveedor que gana esa licitación te va a tener que entregar en comodato, o sea, en préstamo, el equipo para procesar la prueba, ¿no? Diseño de la operación y mantenimiento. En este caso, se contrata la elaboración de un documento que contenga el diseño de la operación y el mantenimiento, o el diseño de la gestión de instalaciones, ¿no? Gestión de instalaciones. Este es el caso en que un contratista hace todos los pasos de mantenimiento y de operatividad de una instalación, de una entidad, ¿no? Esa es otra variable que también tiene que contemplarse en la forma del sistema de entrega, ¿no? No solo hace la obra, no solo entrega el bien, sino que gestiona su mantenimiento y su instalación, ¿no? Ojo en este caso, para bienes y servicios no es obligatorio, pero sí considero que debería ser necesario que figure en la base, en la futura base, la modalidad de sistema de entrega. No es obligatorio. En el caso de obras, sí es obligatorio que figure, porque es obvio, cómo se va a entregar la obra, ¿no? Solo se va a hacer la construcción. Ese incluye el diseño en la construcción, o sea, quien hace la obra también la ha diseñado. O en todo caso tenemos un diseño, construcción, operación y mantenimiento, o sea, a full, completo. Solo gestiona
la gestión del diseño y la construcción al riesgo. Este es el caso de aquel que terceriza la obra, pero es bajo su propio riesgo. Ojo. La gestión de diseño y construcción de agencia, esto es que el contratista administra la contratación de subcontratistas, ¿ya? Sin asumir la responsabilidad, ¿ya? Este es muy distinto que este. En este caso, acá sí asume la responsabilidad en la gestión de diseño y construcción de riesgo, mientras en la gestión de diseño y construcción de agencia no asume el riesgo por los terceros. Y la entrega integrada de proyecto de alianza. Acá trabajan entidad pública y contratista para poder gestionar toda la obra, ¿no? Para consultoría de obras hay solo dos formas para el sistema de entrega. Solo formulación o solo diseño. Ese es un caso. Y la otra es que sea formulación y diseño. O sea, formulas el proyecto y haces el diseño del expediente técnico o solo haces uno de los dos, ¿no? Importante. En el caso de las consultorías de obras, resulta obligatorio que se determine un sistema de entrega, a excepto de la supervisión de obras, ¿no? En la supervisión de obra no es obligatorio la determinación del sistema de entrega. ¿Qué otra variable tenemos en este caso? Los puntos no negociables. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del requerimiento hay aspectos que no pueden ser modificados, no pueden ser variados porque se desnaturaliza la adquisición. Por ejemplo, quiero contratar un servicio de vigilancia para una entidad pública y yo requiero obligatoriamente que como mínimo haya 10 vigilantes, porque la entidad tiene tantas puertas, tantas oficinas, y en esas puertas y oficinas hay acceso de público. Y por lo tanto es obligatorio que haya ese número de vigilantes, 10 como mínimo. Entonces no es negociable que el proveedor me diga, no, solo te puedo dar 5 o mejor solo te puedo dar 6. No, eso no es negociable. Son aspectos que no se pueden negociar porque se desnaturaliza el objeto de la adquisición, ¿no? Hay que ver la fuente de financiamiento. Y esto es muy importante también. Ya sabemos o ya tenemos entendido de que cuando se convoca a un procedimiento de selección, ese procedimiento de selección ya tiene un presupuesto, tiene un dinero asignado. Por lo tanto, hay que ver cómo va a ser financiado en esta estrategia esa adquisición. Si son con recursos propiamente asignados, si es parte de una donación del extranjero, si es asignación propia del MEF, etcétera, ¿no? Entonces, esas condiciones son una variable que tenemos que tener presente en esta estrategia. Las garantías. Este es otro elemento que va a ir incorporada a nuestras bases. ¿Y qué tipo de garantías vamos a solicitar para al proveedor cuando quiera o tenga la buena pro, ¿no? La garantía de fiel cumplimiento, garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o por adelantos directos. Y ojo, la actual norma, la 32.069, ha incorporado garantías que antes no existían. Ahora podemos utilizar un fideicomiso, la carta fianza que siempre existió, la retención de pago. Ojo, la retención de pago era una situación específica para pequeñas empresas o para montos por debajo de los 200.000, pero ahora se está generalizando. ¿Ya? La contratación de una póliza de seguro, igual para las prestaciones accesorias, fianza, retención de pago también, y el seguro. Aquí sí ya no entra el fideicomiso. Y por adelantos directos, fideicomiso, fianza y contratación de seguro. No hay retención de pago, ¿no? Hay que determinar cuál de ellas vamos a utilizar dependiendo del tipo de procedimiento de selección y del plazo y las necesidades del mismo, ¿no? Veámoslo en un cuadro más detallado. No, perdón. Adelantos. Ojo. También acá hay cambios, porque los adelantos estaban muy bien clasificados para lo que era obras. Ahora los vamos a tener también en bienes y servicios, en consultorías de obras también. Vamos a tener, ¿qué tipo de adelanto? Adelanto directo,
para bienes y servicios y para consultoría. Y en obras tenemos adelanto directo, adelanto por materiales, insumos, equipamiento y adelanto por avance. ¿Ya? ¿Cuándo corresponde el adelanto? En el caso de bienes, para los de alta complejidad y bajo llave en mano, nada más. No son para todos los procedimientos de bienes. Esto es una incorporación nueva y solo va a ser para aquellos de alta complejidad. Y obviamente los de alta complejidad son de alto riesgo y alto costo, ¿no? Los servicios para la gestión de instalaciones, servicios de mantenimiento vial, servicio asiste y otros servicios que lo justifiquen por condiciones de mercado. ¿Ya? Acá es un poquito más detallado, pero son específicos para estos tipos. En el caso de obras, los adelantos son para todo tipo de obras y todo tipo de consultoría de obras, ¿no? ¿Qué más tenemos en los adelantos? ¿Qué mecanismos tiene ese adelanto? ¿Con qué se va a poder el Estado proteger? Obviamente, te brindan un adelanto, tú en el caso de bienes y servicios tendrás que otorgar una carta fianza, un contrato de seguro o un fideicomiso. En el caso de obras, igual, carta fianza, contrato y fideicomiso, pero para consultoría solamente es carta fianza y contrato de seguro. ¿Ya? El monto máximo que te pueden otorgar por adelanto, 30% para bienes y servicios. Para obras, si es solo construcción, adelanto directo hasta el 10%. Materiales, 20%. Por avance de la obra, 20%. 10%, perdón. Diseño y construcción, ¿no? 30% por el diseño y la ejecución, igual que solo la construcción. O sea, estas tres condiciones. Adelanto por directo, materiales o por avance. Y en consultoría de obras, al igual que en bienes y servicios, hasta el 30% del contrato original. ¿Ya? Una salvedad. Para servicios, el fideicomiso solo procede en algunos casos, no en todos. Y eso está estipulado en el artículo 137.3 del reglamento. Los invito a que revisen su reglamento y puedan ver en qué casos hay fideicomiso para servicios. No es para todos. Bien, ¿qué otra variable? Este punto de la estrategia es bastante extenso porque hay una serie de variables que tiene que evaluar la entidad pública. Va a tener que analizar el consumo histórico del bien, ¿no? Es decir, anteriormente hemos adquirido esto, sí. ¿En qué cantidad? ¿Ha ido incrementando, se ha ido disminuyendo? Eso es una variable. No se adquiere hace 5 años no adquirimos esto. ¿Y por qué ahora lo vamos a adquirir? ¿Cuál es la necesidad? ¿No? ¿Qué ha ocurrido para que nuevamente volvamos a adquirir algo que ya no adquiríamos? ¿No? Verificación del tipo de interacción con el mercado. Acá, y acá esto es importante, vamos a tener que determinar si necesitamos una interacción básica o avanzada. Es decir, si solamente necesitamos un estudio de mercado simple y llano como hacíamos anteriormente, o vamos a tener que utilizar las nuevas herramientas de interacción de mercado. Y eso va a depender de la complejidad del objeto de la contratación, va a depender del riesgo, ¿no? De tratar de disminuir los riesgos y obviamente de la capacidad técnica de esa DEC, de la dependencia encargada de contratación. Es decir, tenemos que ver si vamos a necesitar una interacción básica, simple, llana, como hemos hecho hasta con la ley anterior, es decir, consultando a los proveedores a través de un estudio de mercado, o vamos a tener que utilizar nuevas herramientas como es la interacción con múltiples proveedores o con proveedores de forma individual. Y eso lo vamos a ver ahorita. Cronograma estimado del proceso de contratación. Hay que establecer las fases de la selección y la ejecución contractual. Requerimos bienes para 1 año, para 2 años, para 3 años. Requerimos una obra que esté lista en 6 meses, 1 año, año y medio. Requerimos adquirir en varias oportunidades, o sea, por entregas, los bienes, los servicios. Va a haber entregables de obra, va a haber entregables del servicio. Todo eso hay que determinar de acuerdo a un cronograma, ¿no? La primera entrega de los bienes será a 5 días, a 30 días, a 60 días.
Eso, ¿quién nos lo va a determinar? Pues la interacción con el mercado, porque vamos a saber, de acuerdo a eso, si los posibles postores cuentan o no con los bienes o en qué tiempo pueden contar con ellos. Y eso nos va a permitir armar nuestro cronograma, ¿no? Los roles y responsabilidades de los actores de la entidad contratante, ¿no? La evaluación de la posibilidad de agrupar prestaciones, es decir, que no solo adquiramos una cosita, sino que podamos agruparlas, formar paquetes de entregas o tendrán que ir de forma individual, ¿no? Hay que verificar, y ojo con esto, si está estandarizado o no el bien adquirido. Porque la estandarización implica aplicar ya una especificación técnica preestablecida. No podemos aplicar especificaciones técnicas que no estén estandarizadas si ese es un producto estandarizado. Es decir, si ya tiene especificaciones preestablecidas. Hay que identificar aquello que afecte o impulse el objetivo del proceso de contratación, es decir, aquellos riesgos, ¿no? Eso es muy importante. Tenemos el riesgo de que no haya muchos proveedores, el riesgo de que los procesos anteriores se han caído o han quedado desiertos, o quizás por ahí se nos ha pasado algo en la especificación técnica que no hemos detectado a tiempo. Esas cositas tenemos que evaluar previo a cerrar esta etapa, ¿no? Pautas adicionales y obligatorias para contratación de obras y consultoría de obras. Este es el segundo grupo de variables, aquellas que están destinadas exclusivamente a obras y consultoría de obras. Obviamente el tipo de contrato a emplear, ¿no? Esa variable solo se aplica para las entidades contratadas y habilitadas para pilotos aprobados por la DGA. ¿Para qué? Para procedimientos estandarizados de ingeniería. Acá ya vamos a hablar de procedimientos estandarizados de ingeniería y construcción de uso, ¿qué? Internacional. Vamos a utilizar los estándares internacionales. Hay que determinar si los utilizamos o no. Hay que determinar si hay la necesidad de aplicar la metodología BIM. Esto también es nuevo, el Building Information Modeling. Building Information Modeling. Es decir, si el procedimiento de selección, el proyecto, está dentro de ese plan BIM del Sistema Nacional de Proyectos, del Sistema Nacional de Plan, perdón, disculpe. Si está dentro de nuestra planificación multianual de gestión de inversiones, si se considera conveniente aplicar la metodología. Puede ser que no esté dentro de este plan BIM, pero de acuerdo a las características de la obra, ¿podemos aplicarla? Entonces tenemos que decidir. No está dentro de este plan BIM, no forma parte del Sistema Nacional de Proyectos Multianuales de Gestión de Inversión, pero sus características nos dicen, podríamos aplicarlo. ¿Por qué no lo podemos aplicar? Entonces, aprobamos eso y aplicamos plan BIM. ¿Qué más? Dentro de lo que son para las obras y consultores de obras, propuesta de incentivos para beneficios y mejoras. Es decir, dentro de esos factores de evaluación podemos darle puntuación adicional. ¿Por qué? Por cumplimiento anticipado de la fecha programada. Si entregas antes de la obra, si hay incorporación de excelencia de estándares ambientales y de seguridad, o si hay incentivo por respuesta rápida de la supervisión. Entonces, esa propuesta de incentivos tiene que estar plasmada también en la propuesta de la base. También podríamos tener como variable el considerar que la obra se ejecuta mediante ejecución rápida o fast track, ¿no? En el caso de sistemas de entrega, ¿qué cosa? De diseño y de construcción. Entonces, si hay esa posibilidad de incorporar eso y acortar los plazos de entrega, hay que considerarlo como parte de nuestras variables. ¿Qué más? El sustento de disponibilidad física del terreno, y esto es muy importante, ¿no? Hay que analizar antes de lanzar un procedimiento de selección de que no haya problemas o inconvenientes con el terreno donde va a ser ejecutada la obra, ¿no? Es decir, que tenga pues la entidad todas las licencias correspondientes y contenga todo lo necesario legalmente para poder utilizar ese terreno. A su vez, hay que ver pues
la planificación en cuanto a la obtención de licencias, autorizaciones, permisos para poder ejecutar la obra. Puede ocurrir que necesitemos un permiso de verificación de uso de agua, ¿no? Ante el ANA. Puede ser que necesitemos un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, ¿no? No vaya a ser que nos ocurra como ocurrió hace años atrás en Miraflores cuando se construyó el estacionamiento subterráneo en el Parque Kennedy, que tuvieron que paralizar la obra porque encontraron restos arqueológicos, ¿no? Todo eso hay que tener en consideración. Y obviamente la factibilidad de los servicios públicos. No vaya a ser que queramos construir un hospital en una zona donde no hay todavía electrificación pública o no hay sistemas de agua y alcantarillado adecuados y vamos a sufrir porque el hospital no cuenta con agua potable las 24 horas del día. O estamos en una zona de difícil acceso para internet. ¿Cómo hacemos para interconectar esa oficina de esa entidad pública con el resto de oficinas? Todo eso hay que evaluarlo. Son parte de estas variables dentro de la estrategia de contratación. Hay que ver la posibilidad de elaborar expedientes técnicos de adicionales de obra, ¿no? Capaz tenemos una obra y en el camino notamos de que necesitamos incorporar otras cosas más, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? ¿La entidad, el contratista o el supervisor, ¿no? Para el caso de consultoría de obras, una estructura de costos, ¿no? Hay que pueda ser actualizable durante la estrategia de contratación. La estructura de costos no puede ser estática. Puede hacer que nos demoremos más de lo necesario para terminar esta estrategia y los costos pueden haber variado por factores externos incluso al país, ¿no? Variación del precio del acero, del fierro, del cobre para las tuberías, qué sé yo, ¿no? Entonces eso hace que nuestra estructura de costos vaya modificándose por las mismas variaciones del mercado. Metodologías colaborativas que contribuyen a la optimización de los procesos, ¿no? Acá hablamos del Lean Construction, del VDC, ¿no? Virtual Design and Construction. Estas metodologías permiten obtener o mejorar la gestión de los proyectos. En ese caso hay que contemplar si la entidad cuenta con el expertise en estas metodologías. Acá el tema fundamental es si la entidad puede o no aplicar estas metodologías, porque si no cuenta con personal capacitado, es mejor que ni las aplique, ¿no? Hay que tener mucho cuidado acá. Nos va a ahorrar muchos pasos tal vez porque vamos a poder hacer nuestros diseños más rápidos, pero si no contamos con experiencia, podemos equivocarnos. Y eso es muy peligroso en una obra. La interacción con el mercado. Acá la interacción con el mercado se desarrolla como parte de la estrategia, ¿no? Esa parte importantísima de la estrategia en la cual hemos evaluado variables, también se alimenta de esta estrategia. ¿Para qué? Para ver las ofertas disponibles, evaluar el posible fracaso de nuestro proceso de contratación, actualizar la cuantía, estar siempre actualizado con los precios del mercado y tomar una decisión basada en esa evidencia, ¿no? En este caso, al igual que en los anteriores, no entran los contratos menores, los procedimientos de selección no competitivos ni los supuestos excluidos no son parte de esta interacción con el mercado. ¿Qué vamos a utilizar en esta interacción con el mercado? Vamos a utilizar la indagación y la consulta al mercado. ¿Se dan cuenta que varía, ¿no? A lo que teníamos antes del famoso estudio de mercado, ahora tenemos indagación y consulta al mercado. La indagación se alimenta de fuentes de información. La consulta al mercado tiene herramientas, ¿no? Reuniones presenciales, virtuales, coordinaciones, intercambio de información, entre otros. Mientras que acá vamos a utilizar las fuentes disponibles, ya sean las virtuales, como es la información del SEACE o de la propia entidad en forma física o de otras entidades, ¿no? Son fuentes de información y acá son herramientas. Pues veamos, de acuerdo a ese cuadro de doble entrada tenemos que hay procedimientos que van a ser de rutina, operacionales, críticos y estratégicos, y en el caso de obra tenemos contratación básica y avanzada, ¿no? De acuerdo a esta clasificación, a esta segmentación que hemos realizado, vamos a tener indagaciones básicas o avanzadas de mercado, o consulta al mercado de forma básica o avanzada, ¿no? En caso de la indagación puede ser de una o más fuentes para una indagación básica
o una avanzada requiere dos o más fuentes. Una consulta al mercado básico es una sola herramienta. Una avanzada son dos o más herramientas, ¿no? Igual con lo que es contratación para obra, ¿no? Una o dos herramientas para esta consulta al mercado. En sí, cuando hablamos de fuentes de información para esta indagación, esta puede ser una indagación de fuentes históricas, que la vamos a encontrar en el SEACE o en los bases de datos de la propia entidad. Puede ser información de procedimiento de selección de otras entidades similares a la nuestra, y eso lo vamos a encontrar también en el SEACE, o de otras fuentes, no necesariamente de esta, que nos permiten tener un conocimiento amplio del bien que vamos a adquirir o del servicio, y ahí podemos recurrir a portales de proveedores especializados, a bases de datos técnicas como puede ser el INACAL, por ejemplo, ¿no? Que nos proporciona base de datos de entidades que se dedican a certificación de calidad, por poner un ejemplo. Tenemos informes de estudios de mercado, ¿no? Es los que ya conocíamos anteriormente, ¿no? Estos estudios, estos pedidos de cotización que les hacíamos a nuestros posibles postores. Data publicada en cámaras de comercio, ¿no? Acá en Lima, la Cámara de Comercio de Lima maneja una data de sus afiliados clasificados de acuerdo a rubros, ¿no? Salud, obras, ¿no? Tecnología. Entonces podemos pues utilizar esa data y referencias internacionales también, ¿no? Hay proveedores en el Perú que ya cuentan con certificaciones internacionales y eso nos puede servir de referencia. Las herramientas. Hemos hablado primero de las fuentes de información, que era para la indagación de mercado, pero para la consulta del mercado vamos a utilizar herramientas. Y estas pueden ser escritas, pueden ser reuniones de uno a muchos o reuniones de uno a uno. ¿Qué significa esto? Que por fuentes escritas yo solicito, actualmente la tecnología nos permite los correos electrónicos, cartas u oficios. ¿Para qué? Para que podamos hacer la difusión del requerimiento y solicitud de información a proveedores o cualquier otra. Es decir, yo envío un correo electrónico a un grupo de proveedores para que me coticen ciertos productos, ¿no? Esas son las solicitudes de información, ¿no? Y en esas cotizaciones yo le pido que me manden sus especificaciones técnicas ellos, ¿no? Reuniones de uno a muchos. Organizo reuniones con proveedores. Pueden ser reuniones informativas, talleres con la industria, ¿no? O sea, si es para un determinado rubro, como puede ser los proveedores de rubro médico, ¿no? Organizo un taller. Eventos de exposiciones. Organizo un evento para que los proveedores vengan y expongan sus diferentes productos, ¿no? O cualquier otro tipo en la cual convoco a los proveedores en grupo para que vengan y me muestren sus productos. Mientras que en las reuniones de uno a uno son reuniones individuales, ¿no? En este caso ya es un trato más directo con el proveedor para que me detalle sus bienes o reciba las críticas sobre aquellos solicitudes de productos, esas explicaciones que yo le he proporcionado y me dice, ¿sabe qué, señores? Los productos que están pidiendo ya no son los de última tecnología, lo que actualmente existe son estos. El requerimiento está desfasado, ya las necesidades no son iguales a las de hace 2 años, etcétera, etcétera. Entonces, esa retroalimentación nos permite tener claridad acerca del requerimiento que estamos perfeccionando, ¿no? Teniendo todos esos elementos que hemos ido revisando a lo largo de la sesión, como es la segmentación, la formulación del requerimiento, la estrategia en que hemos revisado las diferentes variables que se pueden presentar en el procedimiento de selección, así como la interacción en el mercado, llegamos a la etapa en la cual se va a aprobar nuestro expediente de contratación. ¿Cuál es el objetivo? Recopilar y sistematizar toda la información. ¿Quién es el responsable? Es la dependencia encargada de contrataciones, ¿ya? Pero tengan presente que
esta dependencia no ha trabajado sola, sino ha trabajado de la mano con quién, con el área usuaria, ¿no? Y se va pues a privilegiar qué cosa, los medios electrónicos. Ya no es tanto el papel en físico, sino todo electrónicamente, ¿no? ¿Cuál es el contenido de ese expediente de contratación? El requerimiento final, ya perfeccionado, detallado y con todas las correcciones habidas y por haber, indicando si se encuentra estandarizado o no, porque puede ser una contratación donde haya productos estandarizados. Al tener estandarizados, ojo, ahí no se pueden modificar las especificaciones técnicas del producto. Ya esas especificaciones ya quedan para todas las entidades en forma homogénea. El documento que aprueba la compatibilización del requerimiento, es decir, ese formato que hemos preparado en la estrategia al final, es el que va a figurar aquí. La interacción con el mercado también requiere un formato para determinar si hay pluralidad de postores, pluralidad de ofertas, ¿no? Como siempre hemos manejado. La cuantía, ojo, si bien esto no se, se mantiene el secretismo para bienes y servicios, en obras nomás se mantiene, se publica el monto, pero igual hay que saber de cuánto estamos hablando, ¿no? Los evaluadores, ¿ya? Hay que ver la designación de los evaluadores, la certificación de crédito presupuestal y la previsión presupuestal, ojo, dependiendo de que si esta adquisición se va a trasladar incluso hasta el próximo año, hay que tener siempre presente la necesidad de prever presupuesto para un siguiente año y otros documentos que son necesarios para el procedimiento de selección. Finalmente ya llegamos a la última etapa, que es la elaboración de bases. ¿Cuál es el objetivo? Es obvio tener las reglas claras de lo que será nuestro procedimiento de selección y las bases elaboradas por la oficina, el oficial de compras, son elaboradas por el oficial de compras, ojo, o el comité. En el caso de que sea un jurado, la base no la elabora el jurado. Como decía al comienzo, el jurado se limita a calificar a los postores, nada más. En ese caso, quien va a elaborar la base es la dependencia encargada de contrataciones. Si es que ha decidido optar por un jurado, es la DEC la que elaborará la base. ¿Y con qué elementos la va a elaborar? Con todos los elementos que hemos visto en los pasos previos. ¿Cuál es el contenido mínimo indispensable de la base? Obviamente el requerimiento, los documentos necesarios para la presentación de la oferta y las condiciones para la ejecución contractual. Esos tres pasitos son básicos y elementales en toda base, ¿no? No pueden faltar, ¿no? ¿Qué es lo que se está solicitando comprar? ¿Qué servicio se va a contratar o qué obra se va a ejecutar con sus especificaciones técnicas? ¿Qué cosas necesitas presentar el proveedor al momento de presentar su oferta? ¿Qué anexos? ¿Qué declaraciones? ¿Qué certificaciones? ¿No? Y cómo se va a ejecutar la adquisición, ¿no? Va a ser a una sola entrega, las modalidades, llave en mano, ¿no? Las formas de pago, las garantías que se van a requerir, etcétera, etcétera, ¿no? Consideraciones. Las bases van a variar de acuerdo al tipo y modalidad. Ojo, ya la directiva 015-2025, que está colgada ya en el OEC, establece los modelos de bases para los diferentes tipos de contrataciones. Ojo, y cada una varía de acuerdo al tipo y modalidad de contratación. Se elaboran considerando las bases estándar, como digo, ¿no? Ya tenemos esos modelos ya. La directiva 015-2025 ya nos los ha otorgado. Y finalmente, no requiere aprobación la base, solo es necesaria su publicación en el SEACE, dentro de lo que es la llamada plataforma digital de compra pública. Un último pasito para terminar la sesión de hoy es el anuncio de contratación futura, que esto también es novedoso. Va a existir dentro del PLADICOP esta figura con la cual, ¿cuál es el objetivo? Es la que esté informado anticipadamente el mercado sobre
un posible procedimiento de selección a convocarse. ¿Quién es el responsable de esa publicación? La dependencia encargada de las contrataciones. Contenido mínimo de ese anuncio. Obviamente, ¿quién es la entidad que lo convoca? La descripción preliminar del requerimiento, ¿no? El alcance, el plazo de entrega, ejecución, la cantidad, todo. ¿Para qué? Para que los posibles postores puedan hacer consultas y observaciones a ese requerimiento y sirva de insumo para su perfeccionamiento. El tipo de procedimiento de selección y la fecha aproximada de la convocatoria. Pero esta parte de acá, la descripción preliminar, se llama así precisamente porque va a recibir aportes de los proveedores que van a enriquecer el requerimiento, ¿no? Y lo van a hacer que se perfeccione. Es netamente informativa. No sustituye la convocatoria oficial. Ojo, no piensen que ya si hago un anuncio de contratación previa ya no voy a hacer convocatoria. No, sí. Esto solamente es un anuncio, es una posibilidad que va a irse perfeccionando en el tiempo y que obviamente el requerimiento puede ir modificándose. No genera ni derechos ni obligaciones, es decir, los proveedores no tienen ninguna responsabilidad ni obligación sobre el procedimiento, ni tampoco las entidades, y se publica en el PLADICOP o en la sede digital de la entidad contratante. O sea, las páginas web de cada una entidad tiene o va a tener esta posibilidad de anunciar sus posibles contrataciones. Y se puede publicar este anuncio previo desde la segmentación, por eso es que lo colocábamos, permítanme, aquí, porque desde esta fecha, desde que empezamos la segmentación, puedo publicar hasta 40 días calendario previos a la convocatoria, ¿no? Hasta esa fecha yo puedo hacer un anuncio de una contratación previa. Hasta 40 días antes de lo que sería mi fecha para colgar las bases, yo puedo hacer mi anuncio de una contratación futura. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que se haya cubierto la gran parte de las etapas de estos elementos previos de contratación. Como verán, hay bastante terminología nueva con la ley 32.069. Hay elementos que se han incorporado para darle un perfeccionamiento a nuestra ley de contrataciones y que conforme avancemos en el uso de la misma, iremos manejando con mayor facilidad. Si hay consultas o preguntas en este momento, estoy a su disposición para ver de Sí, doctor. respondérselas. Excelente disertación, doctor. Ha sido muy claro su clase y su ponencia, doctor. Asimismo, ahora conforme al itinerario de la sesión académica, realizaremos las rondas de preguntas. En ese sentido, estimados participantes, los invito a que formulen su pregunta de manera oral, levantando la mano, o en su defecto puedan dejarlo en el chat. Acá, doctor, tenemos las preguntas. Vamos a... Primero, doctor, tenemos la primera pregunta. Acá está. Del colega Rolando Romero. Nos dice, doctor, buenas noches. Para obras, ¿cuánto sería la cuantía? Pregunta. Ah, buena pregunta. Actualmente no lo tengo a la mano, pero se han incrementado los montos, ya figuran en la página del OEC el cuadro de las cuantías. Si no me equivoco, lo que pasa es que, y esto es un detalle, lo vamos a ver, tenemos una segunda sesión el día martes donde vamos a ver los tipos de procedimiento de selección y ahí vamos a ver las cuantías. Se han incorporado nuevos tipos de procesos, más que todo se han cambiado nombres. Y en cuanto a obras, si no me equivoco, empezamos como licitación de obras por encima de los 450.000 para arriba. Hay dos tipos de licitación de obras. La licitación de obras que vendría a ser la adjudicación simplificada, ahora le vamos a llamar una licitación de obra básica. Y hay las licitaciones de obras en general. Pero le soy sincero, no tengo ahorita el monto exacto, eso lo vemos con toda seguridad el martes, pero hay un cuadrito bastante más extenso de lo que teníamos antes en cuanto a modalidades de contratación y montos, ¿no? Eso queda pendiente para el día martes, no se preocupe.
Excelente respuesta, doctor. Sí, el día martes tenemos otra sesión con usted. Así me limitar a nuestros colegas participantes a que puedan el día martes conectarse. Tenemos otra pregunta de la doctora Sally. Nos dice, doctor, buenas noches. ¿La estrategia de contratación no es igual al estudio de mercado y No, demás acciones que realiza antes ante el área de logística? Pregunta. sí, no es igual. El estudio del mercado es un elemento de la estrategia. Como hemos visto en la descripción, en la estrategia vamos a definir una serie de cosas que van a estar incluidas en nuestra base. Entre ellas, por ejemplo, el comité. ¿Va a haber comité? ¿Va a ser un oficial de compra o va a haber un jurado? Eso no es parte del estudio de mercado, sino que qué tipo de elementos van a evaluar a los proveedores. ¿Va a ser alguien propio del DEC, de la Dependencia de Carrera de Contrataciones, es decir, un oficial de compra? ¿O vamos a establecer un comité de selección de 3 miembros? ¿O vamos a establecer un jurado de 5 miembros? Ojo, el jurado solamente va a evaluar las propuestas, no participa en nada más. Son elementos distintos. Otras cosas que vamos a ver en la estrategia, ¿no? Es que forman parte de la base son, por ejemplo, las garantías, la cuantía, ¿no? Las formalidades, las formas de pago, las formas de entrega, ¿no? Son elementos que ya no solo son el estudio de mercados. El estudio de mercados implica otras cosas más, ¿no? Hemos visto que en la indagación de mercado ahora tenemos que podemos consultar, reunirnos con los proveedores, ya sea de forma individual o grupal, para intercambiar información sobre lo que vamos a convocar, ¿no? Entonces, no es solo la indagación de mercado o el estudio de mercado, la estrategia, implica, digámoslo en concreto, elaborar prácticamente todo el procedimiento de selección en cuanto a su contenido de base, ¿no? Forma de pago, forma de entrega, garantías, todo eso tenemos que definirlo porque esos elementos van a estar en la base que vamos a elaborar al final. Excelente respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta de la colega Cindy Velázquez que nos dice, ¿el jurado es obligatorio en todas las contrataciones competitivas? No, no es obligatorio, no. Va a depender, y también lo vamos a ver el martes, depende uno de la cuantía y otro también de la complejidad de la contratación, ¿no? No necesariamente. Tenemos tres opciones y eso van a depender en cuanto a la cuantía y en cuanto a la complejidad de la obra. Excelente respuesta, doctor. Tenemos otra respuesta de Rita Tania. ¿La contratación futura no debe estar en el CNM? Y asimismo hace la pregunta, ¿las opiniones del OCE ya no tendrían validez? Indica. A ver, son dos preguntas. Eh, la- las, estas, estas contrataciones a futuro sí tienen que estar en nuestro cuadro multianual de necesidades. De hecho que sí. ¿Qué es esa contratación a futuro? Es solamente informarle a los posibles postores que en determinado momento del año vamos a convocar a un procedimiento de selección. Obviamente, si yo estoy planeando un procedimiento de selección, supongamos de aquí a octubre, que quiero adquirir, no sé, pongamos un ejemplo, no, por decir, ¿no? Quiero adquirir, pizarras, digitales para los, colegios emblemáticos, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo mi segmentación al comienzo de año, estoy determinando qué tipo de procedimiento de selección, si esto es una de alto riesgo, bajo riesgo. En ese momento, como decía, ¿no? Lo que pasa es que como lo hemos visto en forma lineal, nos pareciera que son momentos separados, pero la segmentación, la formulación del requerimiento y la estrategia son momentos, son etapas que se combinan entre sí. Entonces yo tengo ya, por decir, el requerimiento del área usuaria y estoy haciendo la segmentación, es decir, determinando qué tipo de procedimiento, si es alto riesgo, bajo riesgo, etcétera. Y en ese instante, ¿sabe qué? Como voy a hacer una indagación de mercado, voy a avisarle a los proveedores que de aquí a octubre, muy posiblemente, estoy lanzando un procedimiento de selección sobre adquisición de pizarras digitales. Entonces, ¿para qué? Para ir avanzando con esa indagación de mercado, ¿no? Ganar tiempo. En realidad, el objetivo de esta contratación a futuro es poder tener
la información más rápida, con tal que llegado el momento no me retraso en las convocatorias, porque a veces ha ocurrido y ocurre generalmente que las convocatorias se retrasan porque no está el estudio de mercado, porque no está actualizado, porque ha habido cambios en las especificaciones, porque el comité ha tenido que reformularse, etcétera. Entonces, ahorremos tiempo avanzando en informarle a los proveedores que se va a lanzar este procedimiento, con tal que ellos me van a poder dar opiniones. Señor entidad, esas pizarras que están pidiendo, las estándar son de este tipo, no las que ustedes están pidiendo. Que ustedes quieren una especial, que requieren, no está claro el pedido sobre qué tipo de software se requiere o quién debe brindar el software. O sea, todas esas consultas, observaciones que pueden hacer los proveedores nos alimentan para que cuando ya tengamos que lanzar el procedimiento, ya tengamos algo mucho más perfeccionado, ¿no? Esa es la idea. Sí, doctor, la última pregunta es, ¿las opiniones del OCE ya no tendrían validez? En realidad sí van a tener validez todavía en la medida de que, si bien hemos cambiado nuestra norma de contrataciones, se mantienen muchas cosas de la anterior norma. No, los principios, todos los anteriores se han mantenido, se han incorporado nuevos. La estructura de cómo se va a manejar los procedimientos de selección también no es que hayan variado mucho. Más que todo hay cambios en terminologías, pero estas opiniones del OCE, estos pronunciamientos, todavía van a mantenerse y obviamente conforme avancemos con la nueva norma, saldrán nuevos pronunciamientos, nuevas opiniones que ya tendrán que irse aplicando, ¿no?